Hacemos una oración. Padre bendito, generoso Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, toda bendición, todo, Señor, proviene de ti. En esta hora te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo a este lugar, Señor, y permitas que el Espíritu Santo nos enseñe, nos exhorte, nos guíe para poder realizar lo que tú has dispuesto para nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor, creyendo y confiando que en ti siempre hay bendición. Padre, pongo, Señor, delante de ti a cada uno de tus hijos aquí presentes. Y también pongo, Señor, a nuestros hermanos que no han podido estar el día de hoy. Somos un solo cuerpo, Señor. Y sabemos que tú tienes cuidado aún de los que no están hoy en casa. Te suplico, Señor, que juntos podamos vivir tu bendición y podamos seguir avanzando y creciendo hasta que tú vengas, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele por favor un aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese qué hermoso es poder ver cómo el Señor Jesús trae una enseñanza en ese momento, no para los que lo escuchan y que no son del pueblo de Dios. Trae una enseñanza para el pueblo de Dios. Le está hablando a los fariseos en ese momento. Le está hablando a los que tienen la misma identidad que el Señor. Y fíjese cómo les dice a cada uno de ellos, hermano, a través de este mensaje. Todo el que comete pecado, dice, es esclavo del pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. Fíjese cómo el Señor les estaba enseñando que el que quiere dejar de pecar, puede dejar de hacerlo. Que el pecado que te lleva a la esclavitud también puede ser vencido, les estaba diciendo. Y mire qué hermoso es poder entender, hermano, que hay estorbos. Dígale a su hermano, hay estorbos en el camino de los hijos del Señor. Hay estorbos que les llevan a frenar su avance, que les llevan a frenar lo que el Señor ha dispuesto para cada uno de ellos. Aquí usted y yo necesitamos entender algo muy importante, amado hermano. Si el Señor dice que el esclavo no permanece para siempre, usted y yo tenemos la oportunidad de dejar toda esclavitud que nos ha llevado a estar, con todo respeto lo digo esto, mire, y con temor delante del Señor, a toda esclavitud que nos ha llevado a estar como hoy pudiéramos estar. ¿Sabe que muchos de nosotros pudiéramos estar viviendo lo mismo que estos fariseos? Creyendo que estamos bien, creyendo que no tenemos ningún estorbo y creyendo que la forma en la que estamos viviendo puede ser la mejor. Aquí el Señor les hace ver a ellos que no pueden vivir creyendo que ellos están bien, sino que es necesario despojarse del estorbo que les impide seguir avanzando. ¿Cuántos creen que el Señor nos quiere hablar en esta noche? ¿Cuántos podrían decirle al Señor, háblame, Señor? Porque mire, es interesante ver, hermano, cómo los fariseos vivían un engaño. Vivían un engaño en su forma de ser, pero ellos creían que estaban bien. Ellos creían que lo que hacían era correcto. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento de la palabra y no la vivían, quizá porque no tenían la revelación de la palabra. Ellos eran doctos, conocedores de la palabra, estudiosos de la palabra, dominaban la palabra, pero no tenían la revelación de la palabra. Entonces llega el momento en que usted y yo tenemos que tener un encuentro con Jesús. Tenemos que tener un encuentro con el que tiene la revelación de la palabra, con el que tiene el poder en el mensaje, con el que es considerado una doctrina o enseñanza nueva, dice la palabra. Tenemos que tener un encuentro con Él. ¿Alguien quiere tener un encuentro con el Señor Jesús? Y cuando alguien decide tener un encuentro con el Señor Jesús, va a encontrar respuestas a lo que está buscando. Porque se hace presente el Señor
no con, hermano, actitudes negativas, sino siempre con actitudes positivas, actitudes de libertad, actitudes que lleven el cambio a los demás. Por eso cuando el Señor Jesús está platicando con los fariseos, les hace ver que mientras no quiten los estorbos que hay en su camino, no van a poder avanzar. Yo quiero decirle esta noche, amado hermano, quitemos los estorbos que necesitamos quitar para poder ser libertados. Usted y yo tenemos que alcanzar una libertad en el Señor. ¿Alguien de aquí cree que es necesario ser libres? Mientras usted no tenga el concepto que tenían los fariseos, de que ellos no eran esclavos de nada, de que ellos no necesitaban ser libres, de que ellos ya eran libres desde el nacimiento, usted y yo podemos alcanzar cosas buenas. ¿Por qué? Porque no nos cerraremos a los conceptos o a los pensamientos que nos han heredado. ¿Sabe qué hermoso es poderle decir al Señor: Señor, yo sí necesito ser libre, yo sí necesito esa libertad, yo necesito que mi familia y yo podamos alcanzar la meta para la cual tú nos has llamado, Señor? Usted y yo necesitamos tener, como le decía, un encuentro con el Señor Jesús, porque un encuentro con el Señor Jesús significa verdad, significa, hermano, poder mirar nuestros errores, poder oír nuestros errores y poder cambiar nuestros errores. ¿Se acuerda usted, hermano, de ese hombre que invitó al Señor Jesús a su casa a pasar un tiempo de comunión con él? Y lo primero que hizo ese hombre que invitó al Señor Jesús, al mirar que llegaba una mujer de las que consideraban pecadoras, lo primero que hizo fue juzgar a Jesús. Fue juzgar a Jesús y decir: si este hombre fuera profeta, si este hombre fuera quien dice ser, sabría que esa mujer es una pecadora. Como diciendo, no permitiría que se le acercara, no permitiría que la tocara, no permitiría que estuviera ahí a sus pies. ¿Sabe una cosa, hermano? Llegó el momento de quitar los estorbos que hay en nuestra vida y dejar que el que tiene necesidad de acercarse al Señor, aún en la condición que esté, se acerque, porque va a recibir su libertad. Llegó el momento de quitarnos esos estorbos mentales que no nos dejan que la gente se acerque a buscar al único que le puede dar la libertad. Porque muchos de nosotros podemos pensar: ¿tú qué haces ahí si eres un pecador? ¿Tú qué haces ahí si eres una pecadora? Cuando el Señor Jesús no juzga, no cuestiona si eres pecador o eres pecadora. Lo que Él mira es tu acción de tener un encuentro con Él para poder ser libre de lo que te está afectando. Por eso, cuando uno mira algo así, puede uno entender que los estorbos que nosotros nos creamos nos van a impedir llegar un día al reino del Señor. Van a impedir que un día podamos tener un encuentro con el Señor. Y llegó el tiempo de la libertad, dice la palabra del Señor. Llegó el tiempo de que cambie todo lo que nosotros hemos generado y que ha estorbado un avance en nuestras vidas. ¿Sabe, hermano? Muchos de nosotros tenemos fallas, tenemos errores como las que tenían los fariseos. Yo le voy a hablar ahorita de 7 estorbos que tenían los fariseos. 7 estorbos con los cuales ellos caminaban y que es necesario que hoy en día usted y yo los apartemos de nuestro camino. 7 estorbos que le puedo asegurar que han impedido que usted y yo podamos alcanzar el máximo que busca el Señor en nosotros, o sea, la perfección. ¿Alguien de aquí quiere alcanzar ese máximo? ¿Alguien quiere dejar atrás los estorbos que han impedido un verdadero encuentro con el Señor? Porque sabe, mire, usted y yo podemos ser como estos fariseos que al escuchar que hay alguien que tiene palabra, van y lo buscan. Pero van y lo buscan con una intención: el de ver si es cierto que tiene palabra, el de ver si es cierto que tiene revelación, el de ver si es cierto que lo que dicen de él es una verdad. No van con la intención de aprender, no van con la intención de recibir, porque ellos ya van cuestionando lo que pudieran recibir. No hay nadie más grande que nosotros, podían haber dicho los fariseos. Y mire que eso es triste y tremendo a la vez, hermano, porque ¿en qué momento entonces
podemos recibir la enseñanza que el Señor ha dispuesto para nosotros si solo queremos oír lo que dice alguien, si solo queremos ver si los efectos de esa palabra realmente son lo que dicen otros. ¿Sabe que eso es un gran estorbo para nosotros? Y un gran estorbo que va a generar o a ocasionar que no podamos entrar a la presencia del Señor. Por eso el Señor Jesús quitaba estorbos en su camino. Quitaba estorbos. Venía alguien que estaba ciego, hermano, y le decía, ¿qué quieres? Y decía el ciego, quiero ver. Y entonces el Señor quitaba el estorbo que había para que otros que estaban ahí pudieran ver que esos estorbos, solo por pedir, solo por creer y solo por saber a quién pedirlos, podían ser quitados de la vida de ellos. Usted y yo necesitamos entender eso. No hay nadie más grande y más poderoso que Jesús para que los estorbos que tenemos sean quitados de nuestro camino, hermano. Había gente también que se acercaba al Señor Jesús buscando ser libre de enfermedades. Y entonces el Señor Jesús hacía su función. Quitaba los estorbos que estaban generando en ese momento la situación difícil para esa persona. ¿Se acuerda usted de esa mujer que tenía el flujo de sangre? ¿Se acuerda cuánto tiempo sufrió, cuánto tiempo padeció, cuánto tiempo tuvo un estorbo en su vida que no la dejaba ser plena? ¿Cuántos de nosotros podríamos estar viviendo una aflicción de esa magnitud que no nos deja ser plenos en nuestro matrimonio, que no nos deja ser plenos en nuestra familia, que no nos deja ser plenos en la iglesia quizá, hermano? ¿Sabe que en la iglesia hay estorbos? ¿Y sabe que esos estorbos son sus mismos hermanos que están en la iglesia? ¿Sabe qué tremendo es eso? ¿Sabe qué horrible es tener que ir a la iglesia y decir, voy a ver a fulanito o a fulanita y la verdad ni quiero ir porque ya sé cómo van a estar hablando de mí? ¿Sabe qué triste es eso, hermano? Qué horrible es poder llegar a la iglesia y estar nada más a expensas a ver de qué va a pasar el día de hoy, a ver si me ven bonito o me ven feo. Llegó el momento de esa libertad. Llegó el momento de que cambie tu mente, de que cambie tu corazón, para que no estés pensando en lo que vas a encontrar en los hermanos, sino para que estés pensando que al único que vas a encontrar en ese lugar va a ser al único Señor, a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que entendamos que a eso venimos a la iglesia, a ver al Señor Jesús, no a ver qué dice el hermano, es más, ni a ver qué cara pone el pastor, a ver al Señor Jesús. Porque la palabra que va usted a escuchar, siempre que se cree que el Señor está en la casa, va a ser la palabra del Señor, hermano. Por eso usted y yo necesitamos quitar los estorbos, primero los mentales que tenemos, para poder recibir la llenura del Señor, para poder recibir la bendición del Señor. ¿Alguien necesita recibir una palabra de Dios? Porque mire, si nosotros vamos a la casa del Señor y no recibimos una palabra del Señor, en vano fue nuestra ida a la casa del Señor. En vano fue haber perdido nuestro tiempo para ir a la casa del Señor si no recibí esa bendición de parte de Dios. Por eso, fíjense que los fariseos tenían estorbos muy similares, o por qué no decirlo, iguales a los nuestros hoy en día. Estorbos que usted y yo necesitamos erradicar para seguir avanzando y para que la palabra siga impactando nuestras vidas. Porque si no quitamos esos estorbos, déjeme decirle algo, la fe se ve menguada. La fe se ve menguada y usted y yo necesitamos día con día fortalecer nuestra fe. Nuestra fe debe de crecer. Nuestra fe debe de aumentar para poder recibir todo lo que necesitamos de parte de Dios. ¿Qué busco? ¿Qué necesito de Dios? ¿Qué quiero alcanzar del Señor? Mi fe me va a llevar a alcanzar esa meta, porque el único que me la puede dar es el Señor, y lo único que me puede dar esa bendición es la fe, porque dice que al que cree todo le es posible, hermano.
Por eso usted y yo necesitamos tener cambios. Hágame un favor, dígale a su hermano de al lado, necesitamos tener cambios. Fíjese cómo le dije, necesitamos tener cambios. No cambie a su hermano de al lado. No, necesitamos tener cambios. Porque el hermano de al lado, el hermano de enfrente, el hermano de atrás debe de saber que él y yo somos uno en el Señor. No me importan, es más, mire, dígale al que está a su lado, al de atrás, al de enfrente, dígale, no me importan tus errores. Lo único que me importa es que tú y yo seamos uno en Cristo. Dígale a su hermano, por favor. Es lo que me importa, que seamos uno en Cristo, usted y yo. Porque si no, ¿qué caso tiene ir a la fiesta? Si uno está por allá y el otro por allá, y cada quien dice, aquí echándome una copa de vino, pues no sé de cuál, porque el vino que se sirve en la casa de Dios es el mismo y es para todos, y es para que todos convivamos, y se llama Espíritu Santo, hermano. No puedo ir a la fiesta y yo por allá, hermano, y otro por allá. No, no puede ser el asunto así. Yo tengo que entender que soy uno con mi hermano. Ay, te veo triste, ¿qué pasa? ¿Por qué no entras al gozo del Señor? Pues tanto me conoces y estoy triste. Pero, ¿sabes? Todo puede cambiar. La tristeza se puede ir. La aflicción se puede alejar cuando dejas que el que gobierna este templo, llamado Espíritu Santo, trabaje en él, hermano. No cuando tú quieres decirle al templo cómo debe de comportarse, no. En la casa de Dios no mandas tú. En la casa de Dios manda el Espíritu Santo, que es el gobernador del templo para el cual fue creado, hermano. Ahí gobierna el Espíritu Santo, no usted ni yo. Ahí necesitamos entender entonces que cuando echamos fuera los estorbos, reina el que debe de reinar en nosotros. Pregúntele a su hermano, ¿quién reina en ti? ¿Quién reina en ti? Si yo, mire, yo desde aquí miro los ojos de los hermanos y de las hermanas. Déjeme decirle, cuando alguna hermana mira al marido así como echándole un chanfle, hermano, con la mirada, ya sé quién manda, hermano. Ya sé. Pero cuando una hermana o un hermano se miran de frente, ya sé que ahí hay igualdad. Ya sé que ambos llevan el gobierno como el Señor lo estableció. Porque para eso puso a un Adán y a un Eva, para llevar un gobierno, para vivir un gobierno, no para que uno impusiera algo, sino para que los dos llevaran y desarrollaran esa vivencia, hermano. Por eso usted y yo necesitamos hacer estorbos a un lado, amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 8, versículo 33, por favor. Juan capítulo 8, versículo 33, dice la palabra del Señor. En la versión Reina Valera 60 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Fíjese, lo primero, el primer estorbo que usted tiene que quitar de su camino, dígale a su hermano, es el engaño en el que vive uno. El engaño en el que vivimos. Fíjese cómo le decían ellos, ¿por qué dices tú que somos esclavos? Dice, ¿por qué dices tú? ¿Por qué tú dices que seremos libres? Cuando nosotros tenemos un linaje, una descendencia, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjese qué tremendo es, hermano, que no miran el engaño en el que viven, no miran ese engaño. Por eso el estorbo que va a evitar que se pueda seguir avanzando o que se pueda seguir creciendo es el engaño. ¿Qué te crees tú que eres cuando no lo eres? Fíjese qué tremendo, hermano. Ellos estaban engañados. Y sabe que así pasa en el pueblo del Señor. Decimos, yo voy a la iglesia, yo estoy todos los servicios en la iglesia. Es más, pregúntele al pastor, él debe de tener una lista de los que diezman y ahí me va a ver usted a mí en primera fila.
¿Sabe qué triste es vivir engañado? Que porque vas a la iglesia y porque das a la iglesia ya tienes asegurado un lugar con el Señor. Fíjese qué triste es eso. Porque usted y yo tenemos que entender que las acciones tienen que estar acompañadas de otras cosas, hermano. De otras cosas. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve diezmar si yo no tengo ese espíritu del Señor que me convoca a unir a los demás? Que me convoca a bendecir a los demás, que me convoca a amar a los demás. ¿De qué me sirve entonces si solamente soy alguien que asiste con un propósito? Y no el propósito de que Dios me vea, sino el propósito de que el hermano o la hermana me vea día con día en la iglesia del Señor. Y fíjese que eso es tremendo, hermano. Qué tremendo es vivir engañados, creyendo que somos lo que no somos, hermano. ¿Sabe? Una ocasión escuchaba yo al apóstol Víctor, decía, hermano, que muchos de nosotros aceptamos que nos digan siervos. Y cuando alguien le dice siervo, hermano, ¿se siente usted de alguna manera honrado? ¿Se siente bendecido? Porque esa palabra siervo te da una jerarquía. Y cuando entendemos, hermano, que los siervos no son lo que nosotros pensamos que es un siervo, miramos el grave error que cometemos cuando le damos a alguien un estatus que no merece tener. Porque aunque usted viera al siervo como el siervo sirviente, usted tiene que constatar que a esa persona que le dice usted siervo es un servidor en el área que sea, en su familia, en la iglesia, en su trabajo u donde usted le haya conocido. ¿Sabe qué triste es eso? Que muchas veces nos colgamos aquí ya como una palabra mecánica, siervo, 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 y toda la gente ignora muchas veces lo que se le dice y sí lo recibe. Qué tremendo es eso, porque vivimos engañados, creyendo que realmente somos siervos del Señor, hermano. ¿Qué necesita un siervo del Señor para ser siervo del Señor? Dígame a ver. No. ¿Cómo? El siervo del Señor le tiene que servir al Señor. Tiene que ser un siervo del Señor. Entonces, tiene que servirle al Señor, al Dios o a como usted le llame al Señor. ¿Sabe qué triste es que muchas veces decimos ser siervos del Señor y nunca hemos levantado ni siquiera, hermano, un papel en el piso de la casa del Señor? Puede pasar usted, hermano, y ve el papel ahí, lo puede hasta pisar o hasta le hace así para que no le estorbe en su paso. Pero la realidad es que usted y yo necesitamos entender que el siervo del Señor se va a evidenciar en muchas características, hermano. El que es siervo del Señor va a evidenciar su amor por el Señor. Ahí sí ya entra después la obediencia. El siervo va a ser obediente ¿en qué? En todo, hermano. Porque una de las definiciones de la palabra siervo dice criado, mandadero, dice, hermano, mensajero. Fíjese qué tremendo. Y cuando alguien le dice, hey, vaya usted por esto, y yo, ¿por qué? Mande a otro. O cuando le dicen, vaya por esto, ¿quién dijo? ¿Qué le importa quién dice? Vaya, apoye. Si es el pastor, voy, y si no, que vaya otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si dice ser siervo, cumple tu función de siervo. Haz la obra y no vivas engañado de que eres lo que no eres. Por eso los fariseos tenían ese estorbo muy grande. Ellos decían ser y no eran, hermano. Fíjese qué tremendo es, porque vive uno en un engaño total, creyendo que porque conoce uno la palabra, ya la hizo. Y mira usted cómo ellos conocían la palabra y solamente estaban haciendo, pero el ridículo, hermano. ¿Verdad que se siente feo?
Que nos digan, hey, ustedes son siervos. Amén. Gloria a Dios, servimos al Altísimo. Oh. Porque así hay gente que se esponja, hermano. Y a la mera hora, cuando dicen, los invitamos, participemos de un evento, jálese a todos esos siervos que usted tiene allá, pastor, para que nos apoyen aquí en este evento. Lo primero que dice la gente luego es, ay, está bien lejos. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora nos vamos? Aunque sea para el pasaje, nos darán. Hermano, el siervo no mira a qué hora sale. El siervo no pregunta hasta dónde tengo que ir. El siervo no va a preguntar cuánto me van a dar para el pasaje, si el que paga es el Señor y el que provee es el Señor, hermano. El siervo tiene una identidad, por eso no vive engañado. Pero el que vive engañado quiere poner, hermano, quiere poner principios carnales, que son los que no te van a dejar salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los fariseos tenían ese grave problema. Vivían engañados, pero tuvo que llegar alguien a decirle, usted está engañado, así como hoy el Señor nos dice, vivimos engañados. ¿Sabe qué tremendo es eso? Qué tremendo es poder mirar eso, hermano. Pero bueno, a ver, mire, Juan capítulo 8, ahí abajito en el versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjese, el segundo estorbo, dígale a su hermano, el pecado. El segundo estorbo, el pecado. ¿Cuántos pecados conoce usted? ¿Cuántos pecados ha practicado usted? ¿Cuántos pecados viven en usted? ¿Sabe que eso es algo fuerte? Porque podemos decir, yo ya dejé de pecar, hermano. Yo ya desde que el Señor me llamó a su camino, cambié totalmente y dejé de ser un pecador. Gloria a Dios. Qué bueno que tengas ese concepto, pero sabes una cosa, no vivamos engañados. Porque ¿cuántos podríamos decir, yo ya dejé de pecar, ya, mire hermano, de verdad, yo ya no peleo con nadie? ¿A poco es un pecado pelear con alguien, pastor? ¿Sabe, hermano? Tiene usted el bien más preciado que Dios le ha dado, hermano o hermana. Se llama esposo, se llama esposa. ¿Y qué tal, hermano, cuando se le paran a usted por ahí, hermano, los cabellitos? ¿Qué tal cuando se le llegan a parar y se enoja y pelea y contiende y le dice, yo tengo la razón, yo tengo la verdad? No, que yo soy el que tiene la verdad. ¿Qué pasa cuando esa acción es parte de uno? No me diga que no se está pecando en ira, en contienda, en violencia. No me diga que no. ¿Quiere usted tener la razón? Pero ¿por qué no le dice uno a otro, tienes la razón, pero de estar nada más pecando, hombre? Ya se me iba a salir una palabrota, hermano. Fíjese qué tremendo. Pecamos con nuestras acciones. Y eso es algo quizá sencillo, hermano. Pero ¿qué hay cuando, hermano, mi carne, con todo respeto, mi carne no está feliz, no está contenta, no está satisfecha con lo que tiene en la casa y anda, mire hermano, por ahí de ojo alegre o anda por ahí de cusca, hermano, queriendo buscar lo que no se tiene en la casa? Dígame, ¿no se peca? Y aunque uno dice voy a la iglesia, hermano, ¿sabe que aún en las iglesias hay una tentación muy grande de la vista hacia la gente, hermanos, hermanas? ¿Sabe que hay gente que se le queda mirando a otros o a otras hermanas y cuando alguien los ve le dice, ¿qué ve, hermano? Nada, es que me estaba acordando de algo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué triste es eso? Porque estamos en la casa de Dios. El lugar donde usted y yo nos debiéramos de santificar, donde debiéramos de decirle a la carne, te quedas allá afuera, tú no entras. Esto es solamente para gente espiritual.
¿verdad? Y de entrar y decir, heme aquí, Señor, y sin estorbos, Padre. Pero sin embargo, lo primero que entra es la carne y hasta el espíritu lo dejamos afuera. ¿Por qué? Porque venimos con una intención que nos lleva a pecar, hermano. Por eso, mire, usted y yo necesitamos quitar ese estorbo. Quitar ese estorbo que solamente genera en nosotros, mire, que vayamos perdiendo avance en las cosas de Dios. ¿Verdad que es bonito decir, alcancé una meta? Es bonito decir, me propuse este mes hacer esto. Y llega al fin de mes y usted dice, se cumplió lo que me propuse. Es bonito. ¿Por qué no hacernos, hermano, el propósito de decirle al Señor, Señor, este estorbo que se llama pecado, lo voy a echar fuera de mi vida, Señor? Lo voy a echar fuera de mi vida. ¿Sabe, hermano? Mire, qué hermoso es poder tener un encuentro con el Señor Jesús. ¿Se acuerda usted de ese hombre que bajaron por el techo, hermano? Ese hombre que iba en una camilla, ¿se acuerda? ¿Se acuerda usted cómo el Señor Jesús lo recibió? Y le dijo a ese hombre, hermano, que sus pecados le eran perdonados, hermano. ¿Sabe que un encuentro con Jesús trae la libertad del pecado? Pero un encuentro con Jesús representa estar presentes con Él, escuchar al Señor, oír lo que está diciendo y entender lo que está diciendo, hermano. ¿Por qué cree que los que oyeron que le dijo a ese hombre que sus pecados le eran perdonados, en ese momento recibieron una revelación y dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Sabe? Cuando alguien recibe la revelación y se levanta en contra del que dio la palabra, déjeme decirle algo, le van a avergonzar. Le van a avergonzar porque no vivió la revelación como lo debería de haber vivido. Esos hombres tuvieron que ser avergonzados de parte del Señor y le dijo, si esto les molesta, entonces ahora te voy a decir algo, levántate, toma tu camilla y vete. Fíjese qué triste es cuando alguien escucha una palabra, entiende el mensaje y le dice al de al lado, eso no es así, eso no es para nosotros, eso es para otros. Te van a avergonzar. Te van a dar tu zarandeada, porque si lo entendiste es porque era para ti. Y que tú le digas a otro, no, por no reconocer tu falla. Ese es el grave problema que tenemos. Por eso dice, hay que echar fuera el pecado. Hay que echarlo fuera, porque el pecado te estorba para vivir la revelación de Dios. Él te dice, te quiero santo, y tú dices, espérame, poco a poco es esto. Poco a poco. ¿Cree usted que la santidad es poco a poco? ¿Cree usted que se puede cambiar de un día para otro en la santidad? Si es una decisión. Por eso dice el Señor, sed santos como yo soy santo. No te lo impone, te dice, ten una santidad. Tú la decides. Tú la decides. Por eso dice la palabra que leímos al principio, el que es esclavo no permanece para siempre. Puede ser libre, pero también dice, el que es hijo, ese sí permanece para siempre. Si eres hijo del pecado, vas a permanecer para siempre. Fíjese qué triste es eso. Porque hay gente que dice, yo no sé, pero siempre caigo en el pecado. A ver, ¿cómo que siempre caes en el pecado? ¿Qué estás haciendo que caes en el pecado? ¿Cómo es que no puedes dejar de pecar? Y cuando ves su ámbito, puedes entender el por qué no puede salir de pecar. Si siempre está metido en eso, en lugar de alejarse. Entonces uno tiene que entender que debe de quitar ese estorbo que se llama pecado. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén? Gloria a Dios. Tercer punto, mire, Mateo capítulo 23, versículo 27. No quiero que se vaya a enojar conmigo,
Usted mismo lo va a leer ahí, lo va a entender. Mire, ni le voy a poner más yo, fíjese qué dice ahí. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué dice? Hipócritas, fíjese, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Fíjese qué tremendo es esto, porque el tercer estorbo se llama hipocresía. El tercer estorbo es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía, hermano? ¿Qué es? ¿Qué es la hipocresía? Apariencia, dice, falsedad. ¿Qué es la hipocresía? A ver, ayúdeme por favor, hermano. Engaño, dice. Fíjese qué tremendo es lo que dice aquí, mire. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. O sea, la hipocresía es una semejanza. Y luego dice que por fuera de la verdad se muestran hermosos. Tienen una apariencia que tiene una intención muy clara. ¿Sabe usted que la hermosura atrae? La hermosura te hace voltear a ver la hermosura. La hermosura te atrae ante lo que estás viendo en ese momento. Pero fíjese cómo dice aquí que los hipócritas, hermano, dice que están llenos de huesos. ¿Pero de huesos qué? ¿De qué? De muertos, dice, mire. O sea, los hipócritas no tienen vida. No tienen vida. Y luego dice también que están llenos de ¿qué? Inmundicia. ¿Sabe que un hipócrita es tal su estilo de vida que ya no tiene sensibilidad en lo que hace? Y su único fin es llevar a la gente a la muerte y hacer como es él. El hipócrita te dice, te amo. El hipócrita te dice, deje de darle un abrazo. El hipócrita te dice, sienta este abrazo de oso para que vea cómo le quiero. ¿Sabe? Y las acciones son contrarias. Por acá te está abrazando y como no lo ves, se está riendo, burlando. Por acá te está diciendo, usted es mi más grande bendición, y por allá te está metiendo un puñal. ¿Sabe qué triste es eso? Por eso, uno de los más grandes estorbos que hay en la iglesia es la hipocresía. Esa hipocresía que no nos permite caminar y que lleva a los huesos a tener muerte, hermano. Pero lo triste de esto es que la hipocresía hace inmunda a la gente. La hace inmunda. ¿Y por qué la hace inmunda? Porque el Señor dice en la palabra que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Si eres alguien que eres frío o si eres alguien que eres caliente, dice, camina como lo que eres, pero no seas hipócrita, no seas tibio, le dice a uno. Y qué tremendo es eso, hermano. Porque a la iglesia del Señor podemos llegar muchos hipócritas. ¿Saben que el día más bonito es el domingo? Se llena la iglesia, vienen todos bien guapos, todos nos vemos bien, ¿cierto o no? Y saben, hermano, que cuando está la adoración se miran los verdaderos adoradores, que no le importa si se tiró de panza y se le ensució el saco, o que no le importa si se le corrió el rímel por estar llorando delante del Señor, hermano. Qué hermoso, hermano. Pero ¿qué hay cuando alguien dice, déjeme algo para acá porque pues aquí ni dónde tirarse, está re feo el piso, va a decir, hermano? Dígame usted. ¿Será que ese es genuino? ¿Será que es verdadero?
¿Será que le importa más su traje que decirle al Señor, heme aquí, Señor, gracias porque voy a ensuciar lo que tú me compraste, Señor? Pregunto. Yo sé que no me va a comer esta semana, pero ni modo, hermano. Uno tiene que entender que necesitamos cambiar. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Mire, Dios es bueno, hermano. Y ciertamente los estorbos no nos dejan tener un encuentro con el Señor. No nos dejan tener ese encuentro que nos lleve a avanzar, que nos lleve a crecer. Y como le dije al principio, son estorbos que los fariseos tenían, pero que también se viven hoy en día en el pueblo de Dios, hermano. Estorbos que aunque usted diga, es que yo no quiero ser así, pero me hacen ser así, no hay justificación. Nadie te puede hacer lo que tú no quieres. El que quiere lo hace y el que no lo hace, y no hay pretexto para hacerlo. Es que me lo impusieron, es que me obligaron. Nadie te obliga a nada. Para eso te dieron una boca con sonido que puede decir no. Entonces uno tiene que entender eso. Amén. Es como el que dice, es que iba yo pasando y mire, hermano, pues usted sabe, la carne es débil y los cuates son muchos, y me dijeron, échese una para que siga usted demostrando que es de los nuestros. ¿Y qué hace uno? Ni modo de decirles que no. No. ¿Eres o no eres? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de ellos? Dígame. ¿Somos o no somos? Como para que diga usted, es que hacía tanto calor que les dije, bueno, pues órale, no la echamos, solo para que vean que seguimos siendo banda. Con el Señor no hay banda, ¿qué le cuento? Con el Señor hay ejércitos, escuadrones del Dios vivo, hermano. Eso hay con el Señor. Dígale a su hermano, tú y yo somos parte de ese ejército. Tú y yo somos parte de ese ejército, amén. Siguiente punto, mire, Mateo capítulo 23, versículos 23 al 24, dice la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mire, hermano, dígale a su hermano, hay que quitar este otro estorbo que se llama ceguera. El estorbo de la ceguera. Fíjese cómo dice esto al final, hermano, me gustó mucho porque dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mire, hermano, qué tremendo es esto, hermano. Dígale a su hermano, ¿tú eres un mosquito o eres un camello? Pregúntele. Te coláis el mosquito. ¿Sabe que hay gente que porque es su amigo le aguanta que esté muele y muele y muele y muele? Porque es su amigo. Allá en el mundo dice, no me molestes mosquito, ¿verdad? Muelen y muelen. Pero no fuera, hermano, su esposa, su esposo, su hijo, porque le dicen, hermano, hasta 5 verdades, hermano. ¿Sabe qué triste es eso? No tenemos una visión clara. Que son más importantes mi esposa, mis hijos, que cualquiera que se hace presente conmigo, hermano. ¿Sabe qué triste es eso? Porque a usted sí le tolera todo al mosquito, todo se lo tolera, pero ¿qué hay cuando el camello le dice sus verdades? ¿Qué hace usted? A ver, dígame. ¿Qué hay cuando el pastor le está predicando y le está diciendo, cambia, corrige, deja eso que no es positivo para ti? ¿Qué dices tú? Siempre lo mismo. Siempre quiere que cambiemos, siempre quiere que corrijamos, pues ya, que nos dé chance de algo. Bueno, y ahí sí te comes al camello. Y ahí sí le dices a los demás, no, hombre, siempre lo mismo.
Ni porque era Santa Cena le bajó de volumen hoy. Hermano, dígame usted. ¿Será que seguimos siendo así nosotros o ya cambiamos? Ya cambiamos, ya no nos tragamos al camello. Porque siempre que alguien... A ver, ¿cuántos papás hay aquí el día de hoy? Dígame usted, déjeme, le voy a decir algo, no se enoje, papá. Dígame usted como camello, cuando le llama la atención a los hijos porque cometieron algo que no era correcto, dígame, ¿cómo responden? ¿Cómo dicen los hijos? ¿Ponen su mejor cara? Claro que sí, usted tiene razón, padre. No se preocupe, voy a cambiar esa actitud. ¿Cómo responden los hijos? Díganme, hermano. Como si él nunca hubiera hecho nada, como si él nunca hubiera sido niño, como si no hubiera sido joven. No, pues ya está viejo y por eso se empiezan a comer al camello. Empiezan a juzgarlo, a criticarlo. Mire, qué tremendo es eso, hermano. Porque perdemos bendición de Dios. Si tu amigo te dijera, estás mal, la regaste, a tu amigo sí le puedes decir, sí, verdad, tienes razón. Pero cuando el papá te dice, estás mal, la regaste, siempre lo mismo, nada más te la pasas regañándome. Mira, hermano, qué tremendo es eso. Porque necesitamos cambiarlo. Es un estorbo que nos impide poder tener un encuentro con el Señor, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema? Dice, hay guías de ciegos. Ciegos guiando ciegos, hermano, mire usted. ¿Cuál es el fin de los guías de ciegos? ¿Y de los que le siguen? ¿Dónde caen? Mire. Qué tremendo es eso. Porque siguen cayendo a la oscuridad. Siguen viviendo en obscuridad. Por eso es necesario que el estorbo de la ceguera se aparte de nosotros para que la luz del Señor se haga presente en nosotros, hermano. Déselo fuerte al Señor, hermano. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Gloria a Dios. Ahora mire, Mateo capítulo 15, versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios, mire. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Mire, hermano, dígale a su hermano, siguiente estorbo, las tradiciones. Las tradiciones. ¿Sí entendió que las tradiciones son de hombres? Y tienen una intención las tradiciones: quitar la enseñanza de Dios, dice ahí. Mire qué tremendo es esto, hermano, porque sabe, alguno de nosotros se acordará de las tradiciones de nuestros abuelos, de las tradiciones quizá a lo mejor todavía de nuestros padres, si alguno no es convertido. ¿Se acordará? ¿Qué estamos haciendo para ayudarles? ¿Qué estamos haciendo para que esto cambie en la vida de ellos? ¿Estaremos solapando las tradiciones? ¿Estaremos creyendo que con no meternos en lo que ellos hacen es lo correcto? ¿Estaremos creyendo que el Señor les va a perdonar porque usted y yo estamos orando por ellos? Creyendo que el Señor les va a alcanzar, les va a dar la oportunidad de estar un día en el reino, cuando ellos siguen viviendo en sus tradiciones, adorando santos o haciendo tontería y media. Pregunto, ¿qué estamos haciendo entonces nosotros? ¿Estaremos quitando el estorbo?
estaremos apartando ese estorbo, estaremos diciéndole, ya no sé, ya no hagas eso, ya no hagas eso, porque solamente me estás estorbando a mí. O le estaremos diciendo, es el estorbo para que tú no avances en las cosas de Dios. Estaremos enfrentando la situación o nos estaremos conformando. Porque usted y yo necesitamos entender que las tradiciones llevan a la gente, hermano, perdón por lo que voy a decir, pero mire, llevan a la gente a endiosarse. Y esperan con anhelo que llegue el tiempo para desarrollarlo. Tradiciones que se vuelven costumbres en el pueblo de Dios también, hermano. Y que esperan, por ejemplo, mire, yo no soy afecto a eso, y a lo mejor usted dirá, porque usted no es afecto, para usted es una costumbre, una tradición, pero mire, dice, ¿alguno de ustedes ha leído en la Biblia que celebremos el onomástico de la iglesia? ¿Sí o no? Pero ¿qué tal si hacen los pachangones? Porque hoy cumple 5 años la iglesia. Hoy cumple 10 años la iglesia y vamos a hacer un mega pachangón porque ya son 10 años, gloria a Dios, hermano. Dígame usted, ¿es una costumbre, una tradición de hombre? ¿O habrá bajado algún ángel y le dijo al pastor, cada año me vas a hacer una fiesta porque cumplimos 1 año? Dígame. Más fastuoso, ¿verdad? Se dice el aniversario de la iglesia. ¿Por qué mejor no hacemos tradición el día que me convertí con el Señor? A ver. E invito a toda la congregación, hermano. Todos los días tendríamos fiesta, hermano. Pero yo quiero que entendamos algo, que como hombres podemos quitarle al Señor la honra. Porque hacemos tradiciones de hombres, no hacemos lo que dice el Señor en la palabra. Y yo quiero que usted me ayude a que juntos podamos dejar atrás las tradiciones tanto en la iglesia como, hermano, en el pueblo de Dios. Porque hay tradiciones, hay costumbres, hermano, que solamente nos llevan a perdernos y que no son de parte del Señor. ¿Sabe, mi hermano amado? Dice aquí esta palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¿Por qué no hacemos eso una tradición? ¿Por qué? Porque sabe usted que le va a ir como en feria a muchas familias, hermano. Pero sin embargo, hacemos tradiciones que a nosotros nos convengan. Y que de alguna manera necesitamos entender que tenemos que apartar ese estorbo que no nos permite avanzar. Amén. Gloria a Dios. Mire, le doy un punto más. No sé cómo vamos en tiempo, pero le doy un punto más y oramos al Señor. Lucas capítulo 20, versículos del 2 al 8. Dice la palabra del Señor. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mire, hermano, dígale a su hermano, necesitamos quitar el estorbo de la ignorancia.
el estorbo de la ignorancia. ¿Sabe, hermano? Mire, todo aquel que camina con el Señor no puede ser ignorante a la enseñanza de su Señor. Todo aquel que está caminando en la iglesia del Señor no puede ignorar la enseñanza de la iglesia del Señor. Porque si ignoramos la enseñanza del Señor, entonces va a ser fácil imponer la enseñanza de los hombres. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el hombre? Y usted encontrará que el hombre siempre va a ser tolerante, tolerante. Y lo podemos mirar simplemente en la enseñanza del amor. El Padre dice, al que amo lo corrijo. Y el hombre dice, al que amo le doy muchas oportunidades. Porque es mi hijo, porque es mi hija, y la oportunidad se vuelve tolerancia, hermano. Entonces, nosotros necesitamos entender algo. Si queremos dejar de ser ignorantes, debemos de dejar que la enseñanza del Señor aplique en nuestras vidas. Pero, ¿cómo poder quitar la ignorancia de nosotros si no leemos la palabra, si no escuchamos la palabra, si no nos dejamos guiar por la palabra? Dice la palabra que tiene que acontecer algo en nosotros. Dice la palabra que Felipe se acercó al eunuco y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Usted y yo necesitamos entender lo que leemos. Necesitamos sentarnos, leer la palabra y no cambiarle al versículo si no entendí lo que yo leí. Porque si no, en vano fue mi lectura. Por eso el entendimiento debe de ser parte de nosotros, porque el entendimiento abre la escritura. Cuando Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? El eunuco externó su ignorancia y dijo, ¿cómo? ¿Cómo he de entender si no hay quien me explique las cosas? ¿Sabe? Usted y yo, cuando no entendamos algo, seamos como ese eunuco de Candás. Acerquémonos y preguntemos, no entiendo esto. ¿Me podría usted apoyar? Llegó el momento de quitar el estorbo de la ignorancia, porque el estorbo de la ignorancia nos hace sentirnos menos y nos hace guardar nuestra duda, y la duda con el tiempo nos puede acabar. Por eso necesitamos en todo momento pedirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a que estos estorbos salgan de mi vida, Señor. Ayúdame porque ciertamente yo ya no puedo vivir en ignorancia, Señor. Yo ya no puedo vivir en ignorancia. Porque si yo continúo en la ignorancia, solamente voy a ver mi fin. Pero un fin que no va a ser el que el Señor haya dispuesto para mí. El Señor convoca, el Señor llama, el Señor nos insta a tener cambios, a corregir, a arrepentirnos. Pero está del que lo quiere llevar a cabo, porque Él no te impone las cosas. Algo que usted y yo hemos entendido en la palabra es que la palabra se expone, no se impone. Y si en alguna ocasión he cometido el error de decirle a usted, usted va a hacer esto porque yo digo, perdóneme. Pero creo que hasta el momento a nadie le he dicho, usted va a hacer esto porque le conviene, no. Porque incluso un consejo se le da y usted sabe si lo desarrolla o no. Pero uno tiene que entender entonces que la ignorancia tiene que ser erradicada de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Yo quiero invitarlo en esta hora, hermano, a que hagamos una oración, a que nos podamos acercar en esta hora al Señor, a que le podamos decir a nuestro Dios